Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias em Portugal e em Espanha. Para mais um programa tenho comigo uma colega Pablo González. Olá Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que foram as notícias da semana? Bueno, la primera, la cumbre ibérica, que inevitablemente pues se ha aplazado al viernes 6 de marzo en el mismo lugar. En segundo lugar, regiones y ciudades rayanas de Portugal se promocionan en Fitur. Y por último, la UE y la India cierran las negociaciones de un acuerdo comercial histórico que afectará a 2.000 millones de personas. Bem, começamos com a Cimeira Ibérica, que teve que ser um pouco atrasada devido a tudo que se tem visto nas notícias devido ao acidente de comboio. Para que dia é que ficou? Ficou no mesmo dia, no mesmo local, mas ainda não sabemos o que é que se vai discutir na agenda, pois não? Sí, porque los contenidos los sabemos pocos días antes y a veces hasta con 24, 48 horas. Pero bueno, se supone que va a ser un día, porque recordemos que hubo otras cumbres ibéricas que se desarrollaron durante varios días, incluso entre Costa y Sánchez y Costa y Rajoy. Hubo una que fueron 3 días. Incluso se fueron agregando días porque otras organizaciones tipo universidades o cosas así también hacían eventos, lo hicieron coincidir. Bueno, estamos ahora en una época de cumbres un poco más escuetas y encima con una coyuntura internacional y nacional muy acuciante, ¿no? Y bueno, será el día 6 de marzo, finalmente, porque iba a haber sido el 29 de enero, ¿no? Será el 6 de marzo, se pospone, pues eso, prácticamente un mes. Y bueno, se pospone también por el accidente, ¿no? Y además el accidente había coincidido con que, pues bueno, gran parte de las víctimas mortales eran de Huelva. Por un lado se llegó a pensar de, bueno, como había que hacer el funeral de Estado, que será el 31 de enero, pero claro, el clima de la ciudad incluso puede que haya pues protestas y el clima de la ciudad pues no está como para pues eso, para relaciones internacionales, para cosas un poco para tratar otro tipo de política internacional. No está el horno para bollos, como decimos por aquí, entonces pues es natural. Este es uno de los pocos aplazamientos que vamos a apoyar porque realmente en estas condiciones no tenía ningún sentido hacerse, ¿no? Vamos a ver si cumplen el 6 de marzo y cómo está el ambiente y todo esto. Imagino que el 6 de marzo se hará porque ya está todo preparado, entonces es simplemente desplazar la fecha y listo, ¿no? En esa cumbre ibérica se va a tratar también el asunto de la interconexión eléctrica con Francia y el tema del apagón y tantos otros expedientes que están todavía abiertos, ¿no? También el tema de regulación de caudales, obviamente, van a ver cómo está el asunto. La alta velocidad igualmente, que con Huelva siempre se está planteando el tema de los estudios para ver si hay algún tipo de conexión con Faro. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que se haga. Sabemos que desde el Foro Cívico Ibérico se está planteando el movilizarse allí, como casi todos los años se ha hecho como una especie de contracumbre o cumbre donde más popular o social del movimiento iberista para influenciar en los acuerdos para que sean más ambiciosos. Se están planteando ese viaje, vamos a ver si es posible, porque claro, una de las formas de viajar era el tren y ahora mismo el tren está parado, ¿no? Pero bueno, se encontrará la manera de llegar y estaremos muy atentos a que se pueda divulgar todos los acuerdos y explicaremos todo esto a nuestros lectores. Claro que sim, agora vamos estar atentos para as cidades aí raianas. O que é que está a acontecer? Bueno, las ciudades rayanas siempre han aprovechado el Fitur, ¿no? Esta gran feria de turismo de Madrid para divulgarse, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues cuando están ahí, el mercado turístico ibérico funciona, ¿no? Entonces está en una zona estratégica. Y entonces en Madrid, bueno, en Madrid está no solo la raya, está todo Portugal, y está también Brasil, Angola.
toda la lusofonía, Iberoamérica, están todos, está claro que es importante, ¿no? Pero aquí no solo son los países, que también, sino que personalmente o puntualmente o concretamente ciudades y regiones concretas, pues desde Las Beiras, Serra da Estrela, y ciudades, pues están ahí presentes en Madrid, por ejemplo, Braga también, y Covillá también, pues divulgando todo eso de la región de las Beiras y de la Serra de la Estrela. Han creado una red de ciudades creativas, donde está también Sevilla. Es, pues eso es la puerta de entrada para la Serra de la Estrela, el esquí, que yo me imagino que todo eso estará nevadísimo en estos momentos, ¿no? Parece ser que tienen también como un carnaval de la nieve, que es bastante original para atraer también turistas españoles. La gastronomía, pues yo creo que esto se conoce bien, la verdad que es hay cosas espectaculares, ¿no? Se apunta, por ejemplo, han apuntado varios platos de como la xerovía, o brullao, pastel de mollo, bueno, un montón de cosas, ¿no? La trucha, el cabrito, el bucho, la ciudad portuguesa, por ejemplo, de Sabugal, que hace frontera con Salamanca y Cáceres, pues también con el bucho están ahí, también el tema de las termas, Braga, evidentemente, una ciudad ibérica que se presenta como de las que mejor calidad de vida tienen. Hay un montón de nacionalidades ahí viviendo, una gran pluralidad, una gran oferta gastronómica y cultural, un montón de estudiantes, que también siempre una ciudad de estudiantes pues también le da una vida especial, también el turismo histórico, los monumentos, ¿no? El Bon Jesuís, el Museo de Vizcaíños, todo el tema de la herencia romana de Bracara Augusta, pero bueno. Estos son algunos ejemplos y muchos más, ¿eh? Y normalmente siempre está, por ejemplo, Almeida con Ciudad Rodrigo. Normalmente siempre están allí fijos, los hemos visto cuando lo hemos visitado, y tantos otros que nos olvidamos, pero que desde luego que Madrid, quien se pase por Fitur, va a conocer un pedazo importante de Portugal y que les animamos a nuestros lectores que viajen y conozcan Portugal a fondo. Claro que sim, agora voltamos para a política internacional. Até podia ser agora um pouco mais e dizer que António Costa voltou a casa, mas depois do acordo com a Mercosul, temos um acordo com a Índia. Outra vez vamos dizer que isto é uma resposta a Donald Trump. E agora é que a Europa se está a mexer. Pues sí, así es. Además, coincidiendo con la celebración 77 del Día de la República de la India, es decir, que ha sido un día especial, incluso una bandera de la Unión Europea formó parte de esas celebraciones, ¿no? De ese desfile, ¿no? Militar, que también es muy colorido, ¿no? Y con motos y cosas espectaculares a vistas de un occidental, ¿no? Pues ahí se hizo, incluso Ursula von der Leyen se vistió con ropa tradicional muy bonita india, y que por cierto el tema del textil seguramente tenga un papel muy positivo, ¿no? Para la India a la hora de sus exportaciones por este gran acuerdo comercial que le han llamado la madre de todos los acuerdos. En este caso la parte de la agricultura es menos polémica porque hay menos capacidad exportadora probablemente para un lado y para otro, pero en lo que es la cadena de producción, de manufacturas, industrial, parece ser que es muy complementaria. Y también el tema de la formación, porque ellos tienen a talentos muy brillantes en el ámbito de la ingeniería y de lo digital, ¿no? Entonces, pues son bastante complementarias. También es un movimiento geopolítico para, pues eso, como India siempre ha estado, pues ahí rotando entre el mundo anglosajón, chino, inevitablemente porque son vecinos, pero siempre han tenido roces, y con Rusia, evidentemente, también ha sido como un contrapoder y ha tenido mucha influencia sobre la India. Pues yo creo que la India también, como el mundo anglo, especialmente el anglo americano, ahora le está poniendo dificultades, y con Rusia tampoco le soluciona las cosas, aunque le ha vendido petróleo muy barato gracias a que las sanciones precisamente de la Unión Europea, etcétera, pero sabe que por ahí le crea problemas. Pues para la India también es una forma de reequilibrar, no quiere decir que vaya a abandonar otros ejes, pero una forma de reequilibrar con la Unión Europea es importante. Y para la Unión Europea también, porque normalmente el comercio con China
suele ser desequilibrado y con India más equilibrado. Entonces, si se une a India más, pues probablemente pues, encuentre pues, una manera pues eso, impulsarse con un beneficio mutuo para todos los sectores productivos, ¿no? Y bueno, hay que decir que parece que está todo muy encaminado. Hubo toda una serie de eventos públicos, se ha firmado hoy mismo, es decir, las imágenes son de hoy mismo, incluso incluye un acuerdo de seguridad. Pues esto es interesante, como tema de ciberseguridad, seguridad marítima. No quiere decir que sea algo de ayuda mutua, de defensa mutua, cosas así, no, no, es algo menor, pero hablar de seguridad y de defensa y de cooperar y de intercambio de información y todas esas cosas quiere decir que la cosa va en serio, ¿vale? Y también como anécdota, claro, diremos aquello de que, claro, ha hecho Antonio Costa, ¿no? Este líder nuestro ibérico, pues sí que ha puesto la carne al asador con su poder blando personal, por tener un abuelo, ¿no? de Goa y mostró, en el discurso mostró un pasaporte indio, es de que se lo han dado, no sé si se lo han dado esta vez, imagino que sí, porque si lo mostró en ese momento, no sé si en el anterior viaje como primer ministro ya se lo habían dado, pero mostró Não, porque el eu não sei se foi pasaporte. nessa outra viagem, mas que quando o António Costa foi eleito primeiro-ministro em Portugal, saiu na imprensa indiana que ele era o primeiro, porque na verdade o pai dele é que era um português de Goa, mas ainda tem lá tia e acho que é uma prima. E que o António Costa era o primeiro goês num alto cargo de política. Na Índia também nunca existiu o presidente ou primeiro-ministro de Goa, daquela, ou seja, que António Costa era o goês com o maior cargo político da história, vamos dizer, da história da criação do Estado indiano. Logo, não sei, provavelmente foi aí que lhe tenham dado quase como prenda o passaporte, um passaporte, um documento indiano. Sí, sí, sí. Y hubo otro presidente que también era descendiente de indio o algo así que dijeron, este es el primer y en realidad todo el mundo decía, no, 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 este es el segundo, porque era Houve Antonio um outro, Costa, no me acuerdo quién era de algún houve, país, no sé. e no próprio governo de António Costa havia um segundo político, não me lembro do nome dele, mas também com descendência goesa Bueno, ou claro, el primer ministro, porque claro, el primer ministro que fue de Inglaterra, aquel, era de era Paquistão. nacido y era de Pakistán, ¿no? Paquistão, Paquistão. Era de Pakistán, sí, vale, vale. O Era otro registro país que era nacional. de la India, o a lo mejor lo ponían como de toda la zona aquella y todo el mundo recordaba, no, 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 está Antonio Costa antes. Bueno, pues Não, não, o tiene, Rishi Sunak acho que é de origem acho que a mulher dele é que é indiana, mas ele é Paquistão. E mm, o Mayor de Londres também tem uma descendência assim desses de Índia, Paquistão. E o atual Mayor de Nova Iorque acho que também tem de um sítio desses. sí, 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 sí. Pues mira, Antonio Costa pues ha sacado a relucir esa doble nacionalidad que ahora tiene y sin duda que habrá facilitado y desde luego que tiene parecido físico un poco con el presidente de la India, la verdad. Podía pasar por presidente de la India. Y además el acento en inglés es curioso que no es tan diferente, ¿no? Porque tiene un acento fuerte, ¿no? Entonces allí yo imagino que los indios lo deben de ver, este es uno de los nuestros, lo debe ver alguien muy cercano cuando hablan inglés por lo menos. Y pues bueno, eso yo creo que ha jugado a su favor y a nuestro favor también, a favor de la política exterior de la UE, pues lo celebramos que la cosa vaya bien. Bueno, hasta aquí mis tres temas, ¿cuáles han sido los tuyos? Bem, continuamos com a política. Desta vez vamos para a segunda volta das presidenciais em Portugal. O agente secreto tem quatro missões para os Oscars e no meio há uma portuguesa. E para terminar, a Guiné-Bissau. Muy bien, pues vamos con la situación de la coyuntura electoral en Portugal. Exato, então da última vez que nos encontramos, tivemos a primeira volta e temos um António José Seguro versus um André Ventura. As eleições para a segunda volta, algo que não acontecia em Portugal já há 40 anos, vão acontecer no dia 8 de fevereiro, mas será possível votar de forma antecipada, para quem quiser, a partir do dia 1. Desde então temos sabido muita coisa.
Desde quem está a começar a apoiar cada um dos candidatos, temos, para além da esquerda a unir-se à volta de António José Seguro, temos mais de 250 membros de partidos de direita, desde o PSD, CDS, Iniciativa Liberal, a dizerem que irão votar em António José Seguro. Tivemos já Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, em um pouco ao contrário do que Luís Montenegro já disse, que não irá apoiar publicamente nenhum dos candidatos, que se tem que preocupar em governar o país. Moedas a dizer que votaria em Seguro, por mais que não seja um candidato da sua área política, mas é um moderado, desde antigos líderes do CDS-PP, Associação Cristas, ou o próprio Paulo Portas, também a dizerem que votariam em Seguro, antigos presidentes da República, como é o caso de Aníbal Cavaco Silva, uma grande figura do PSD, também a indicar que uma carta ao país, uma nota ao país, que iria votar num candidato como António José Seguro, que apresenta características na atual conjuntura política internacional, de moderação, respeito que é necessário ter, e para além, então, toda a gente está a unir à volta de Seguro, como o próprio André Ventura já disse. André Ventura disse que não está, que as pessoas não irão votar em Seguro por acreditarem nas ideias políticas deste candidato que começou como independente, depois teve o apoio do PS, mas que estão a se juntar a Seguro por terem medo daquilo que André Ventura representa. André Ventura apresenta-se como a nova cara da direita em Portugal, mas a verdade é que, ao contrário de Seguro, está a juntar vários partidos políticos ao seu lado, várias figuras a dizer que votarão em si. O próprio António Costa, que foi quem tirou Seguro da liderança do PS, também dizer que votou em Seguro numa primeira volta e que irá fazê-lo claramente também numa segunda. No caso de André Ventura, para além do seu partido político, ele até já teve tudo fora do país, junto da comunidade portuguesa na Suíça, para tentar agregar mais votos. A verdade é que Seguro, comparado com as últimas eleições, ou seja, onde Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu um segundo mandato, aí já a Ventura também tinha participado. A verdade é que de uma eleição para a outra, Ventura conseguiu mais votos, para alguma coisa é que passou para uma segunda volta, mas está a chegar cada vez mais perto do seu teto político, já que, ao contrário de Seguro, não está a conseguir angariar muitas ideologias à sua volta, apesar de na imigração ter ganho o voto de imigração, não em todos os sítios, temos na Federação Russa, quem ganhou o voto de imigração foi Enrique Ovemel, ou em Espanha, quem ganhou o voto de imigração foi João Coutinho Figueiredo. Bem, falando em João Coutinho Figueiredo, o candidato ficou em terceiro lugar, entretanto já anunciou que irá criar um movimento cívico, tendo em vista as eleições de 2031, que será quando haverá uma nova eleição presidente da República de Portugal, isto porque, a brincar, João Coutinho Figueiredo teve 900 mil votos. 900 mil votos já são muitos votos, ou seja, está ali uma ideia política a nascer. A atual líder do seu partido político, que também ajudou a fundar, a Iniciativa Liberal, acha que é uma boa ideia este movimento cívico e que a Iniciativa Liberal tem espaço para crescer como um partido de força. Bem, contra Figueiredo, também deixou implícito que não irá votar em branco, mas entre ver um país parado e um país andar para trás, prefere ver um país parado, podemos também talvez pensar que o seu voto caia em António José Seguro. Marcos Mendes também já afirmou que irá votar em António José Seguro. Bem, as sondagens estamos muito no início, haverá hoje, ao dia que estamos a gravar, um debate, será o único debate que vai haver entre os dois candidatos. A campanha oficial para a segunda volta ainda, já há iniciativas, mas ainda não começou oficialmente, mas algumas sondagens indicam que António José Seguro poderá ter até 70% dos votos, e André Ventura está na casa dos 20 e 30, mas isto é tudo ainda muito relativo, e o próprio António José Seguro diz que as sondagens não dão vitória a ninguém, logo ainda não se vê como Presidente da República de Portugal, e nós ainda vamos ter que esperar até o dia 8 de fevereiro para ver quem é que vai ocupar o Palácio de Belém e ver quem é que vai ficar com o lugar de Marcelo Rebelo de Sousa,
que já se está a despedir um pouco da vida pública como Presidente da República, onde tudo esteve presente num concerto. Claramente vamos ter saudades. Sí, sí, no, le gusta hacer eso, ¿no? De aparecer, de dar el choque, ¿no? De decir, ¿qué persona tan importante hace en un lugar tan simple como este, ¿no? Le gusta esos sustos, dar esos sustos. Está bien, está bien. Por cierto, como paréntesis, para, bueno, simplemente dar más información de lo que hemos hablado antes, este Rishi Sunak, de ex primer ministro, es hijo de indios, pero de indios que nacieron en África. Recordemos que hay comunidades indias en algunos países, el padre es de Kenia, la madre de Tanzania, y recordemos que hay comunidades indias que algunos tuvieron que huir por represión y tal, y muchos se mantuvieron mucho tiempo allí en África, pero mantuvieron las tradiciones indias y acabaron muchas veces en países europeos, evidentemente, principalmente en Inglaterra, pero también esta misma historia, este mismo trayecto, pero pasando por Mozambique, es Ah, el de la familia de Costa, ¿no? Que el padre es exatamente. de Mozambique, pero de cultura indiana, porque claro, mantienen una cierta, un cierto linaje, ¿no? Igual que los judíos o otras comunidades mantienen un cierto, evidentemente, agregando cosas del lugar y acaban llegando, ¿no? Pues a lo mejor a la metrópoli en este caso, y entonces hay un paralelismo entre los dos. Lo que pasa es que cuando salió de Sunak se olvidaban que existía Costa, Existiu ¿no? constantes. Eso es lo que Não, ocurrió. talvez como é Costa, o apelido tira um pouco a origem indiana. Sí, sí, sí. Y bueno, bueno, otra personalidad también con nacionalidad muy lusófona, ¿no? Es esta actriz, ¿no? Que está siendo muy conocida, ¿no? Exatamente. Admito que quando vi a primeira vez o Agente Secreto não percebi que ela era portuguesa. Bem, então já tínhamos falado do sucesso cada vez maior do cinema brasileiro. Primeiro que eu ainda estou aqui no ano passado e Fernanda, ele chamado Montenegro para dizer, bem, claramente não é Fernanda Montenegro, é Fernanda Torres. De repente lembra-me da mãe dela. Pronto, depois do sucesso de Ainda Estou Aqui, agora temos o Agente Secreto de Wagner Moura, que já foi aclamado nos últimos Globos de Ouro. E agora serão as nomeações para os Oscars, onde este filme brasileiro concorre em quatro categorias. Vai desde melhor filme internacional, até melhor elenco, melhor casting. Dentro deste melhor elenco temos uma portuguesa. Isabel Zoá é o que demonstra o melhor de que a lusofonia tem, porque é filha de mãe angolana, pai guineense, nascida em Portugal a trabalhar no Brasil. Ou seja, ajuntem-se quatro estilos de vida completamente diferentes. Bem, como disse, Isabel, com esta nomeação do Agente Secreto para melhor casting, fazendo ela parte do casting, é uma das primeiras La podían hacer presidenta de da bueno, CPLP, secretaria general de la da CPLP, ¿no? CPLP junta as quatro num só. Bem, Isabel, com esta nomeação e fazendo parte do casting do Agente Secreto, é uma das primeiras atrizes lusófonas a ser, ou lusas neste caso, a ser nomeadas para um Oscar. Em Portugal já houve nomeações, mas de características mais técnicas, como já tivemos um filme de animação nomeado nessa categoria, ou música, agora de representação, é uma das primeiras. Bem, neste filme de Kleber Machado, Isabel faz um papel real. O próprio realizador diz que foi inspirado numa amiga da mãe dele. Faz o papel de uma angolana que, por um motivo, é obrigada a fugir e está no Brasil. Teresa Vitória, se não me engano, é o nome. Bem, com esta nomeação do Agente Secreto, temos uma atriz portuguesa que está no elenco deste filme brasileiro, que demonstra que aos americanos, neste caso ao Oscar, volta a demonstrar que é possível fazer cinema de qualidade em português, porque habitualmente estamos habituados a ver os filmes americanos ou ingleses, mas o cinema em língua portuguesa também é bom e recomenda-se, e veremos como é que no dia 15 de março, se no Double Tilter vamos ver mais vezes as produções brasileiras a subirem ao palco. Muy bien. Y en último
lugar, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es tu última? Bueno, el Guinea-Bissau, ¿no? Seguimos con la CPLP, Exatamente. ¿no? Continuamos na Guiné-Bissau, já que a Isabel é filha de guineense, continuamos na Guiné-Bissau. Bem, a Guiné-Bissau, que tem acontecido muita coisa desde os últimos meses, desde um golpe de Estado até o Márcio Sissoko Embaló ser posto ao poder, ter subido uma junta militar, haver presos políticos, algo que vários líderes da CPLP, incluindo Paulo Rangel, já condenaram. Um dos presos que continua preso é o líder do partido da oposição histórico PAIGC. A Guiné-Bissau ter sido suspensa da CPLP, a sua presidência, que já que era o país e tu estava com a presidência rotativa, ter sido entregue a Timor-Leste. Não sei se me estão a acompanhar, que está aqui uma novela já um pouco grande. Entretanto, a junta militar da Guiné mudou a Constituição para dar mais poderes ao presidente. Isto é algo que Sissoko Embaló queria há muito tempo. E estes militares trabalharam com Sissoko Embaló. Logo, vamos aqui para a teoria da conspiração. Será que isto já era programado? Digo eu, digo eu. Bem, mas pronto, voltando à CPLP, todos os seus líderes voltam a pedir uma restituição acelerada da democracia no país. O comando militar, o presidente interino no poder, anunciou que haverá novas eleições. Novas eleições que não vão mostrar, porque não nos podemos esquecer, tinham havido eleições, mas que supostamente os boletins de votos apareceram. Ninguém nunca soube quem foi o vencedor. Agora ele marcou que haverá umas novas eleições, que sim senhora, mas ainda vamos ter que esperar mais um pouco para que a democracia, ou o que chamamos de democracia, pelo menos no lado mais ocidental do mundo, seja reposto na Guiné-Bissau. Muy bien, pues muchas gracias. Este ha sido el repaso semanal de las principales noticias de España, Portugal y la iberofonía. Ya sabéis, en portugués y en español. Nos podéis encontrar en YouTube y en redes sociales. Hasta la próxima. Até à próxima.